Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra sesión de esta semana número 4. Déjenme compartir la presentación con la que vamos a trabajar. Aquí. Ok. Déjenme presentar este espacio. Ok, vamos a iniciar. Estoy compartiendo la presentación. Muy bien. Muy bien. Estamos en la semana número 4 de nuestro módulo 5. Es nuestra última semana, ¿verdad? Donde vamos nosotros a conjuntar o a integrar, como dice nuestra misma semana, todos los conocimientos que hemos estado recibiendo de las semanas anteriores. Incluso cuando ustedes empiezan a revisar, por ejemplo, los recursos, pueden ver que hay algunos de ellos que ya han estado revisando en semanas anteriores. Simplemente estamos reforzando esos conocimientos para poderlos trabajar tanto en el proyecto integrador como en el foro de integración. Así que vamos a repasar algunos de ellos que consideramos importantes para el desarrollo de estas actividades, incluso para la adquisición de los diferentes conocimientos. Hemos estado viendo primero, voy a hacerlo un poquito más grande para que se logre ver mejor. Hemos estado viendo, pues, el inicio de lo que sería, cómo podemos nosotros definir qué es la argumentación, obviamente para qué nos sirve, así que vamos a hacer un pequeño repaso de todos esos puntos. La argumentación es el mecanismo a través del cual buenas tardes, Valeria, buenas tardes. Que no quiere. Ya, ahora sí. Para poder la argumentación es el mecanismo a través del cual se sustentan un punto de vista en un discurso oral o escrito con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Que si nosotros estamos trabajando en un discurso, quiere decir un texto, un material, una serie de ideas que nosotros presentamos, con la intención obviamente de persuadir lo que es todo el público lector que tiene acceso a ese discurso, con la finalidad de que adquieran dicha postura, digamos, se convenzan de lo que nosotros le estamos diciendo. Eso lo podríamos presentar como definición de qué es argumentación. ¿En qué textos nosotros vamos a argumentar? Los textos argumentativos circulan en contextos muy variados y esto hace que algunas de sus características presenten variaciones, pero digamos la esencia de lo que es la argumentación se trabaja en cada uno de estos textos. Primero serían, por ejemplo, los podemos encontrar en ensayos, reseñas críticas, artículos reflexivos, monografías, artículos de opinión, sentencias, tutelas, derechos de repetición. También hay que tomar en cuenta que la mayoría de ellos no son puramente argumentativos, es decir, que no totalmente se dedican a la argumentación, por lo que se apoyan de algunas otras modalidades de organización discursiva como la exposición, la descripción o la narración. Hacen uso obviamente de otros elementos para poder trabajar en ellos, ¿no? ¿Qué tipo de argumentos se pueden utilizar dentro de estos textos o tan solo dentro de los textos argumentativos? Pues argumentos de autoridad quiere decir, por ejemplo, aquellos que generan o que son presentados por personas que tienen autoridad o renombre, lo que es dentro de ese tema que se está presentando, ¿no? Que ya tiene una trascendencia, una trayectoria, en fin. ¿Qué más podemos nosotros utilizar? Lo que son datos y hechos. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, ejemplificar la cantidad de basura que se genera en la Ciudad de México,
A lo mejor es más fácil que nosotros lo ejemplifiquemos diciendo que se pueden llenar, no sé, 3 estadios Azteca tan solo con un día de la basura que se genera en la Ciudad de México. Y posiblemente con esto, obviamente quede más claro el que nosotros podemos presentar lo que son los argumentos y diversas historias o textos o ideas para mostrar lo que es una idea que nosotros estamos generando y queremos que alguien nuevamente se convenza. Entonces, así iniciamos con lo que es la argumentación, ¿no? Al inicio de nuestro módulo, donde vemos la importancia de la argumentación y como lo habíamos dicho en su tiempo, pues todos argumentamos en algún momento cuando queremos convencer a alguien, cuando queremos que nuestra postura, nuestro punto de vista obviamente sea válido, cuando queremos que pues alguien más se convenza totalmente de lo que nosotros decimos. Entonces siempre utilizamos argumentos, todos obviamente argumentamos, pero también al mismo tiempo, pues también trabajamos sobre diversos temas dentro de lo que es la argumentación. Recordemos siempre que un argumento está compuesto por premisas, que son estas ideas que se van construyendo que nos llevan a generar una conclusión. Siempre es importante tomar en cuenta que dentro de la conclusión deben de estar incluidas las premisas. Posiblemente empezamos a hablar de manzanas, la importancia de consumir, por ejemplo, todos los días una manzana. Y entonces, si yo termino hablando de autos, pues no tiene relación dada la conclusión cuando estoy hablando de autos, que las premisas que estoy hablando de consumir manzana todos los días. O sea, siempre debemos de tomar en cuenta lo que son estos puntos. Reconocer las ideas, no sé, en diversos textos o tan solo en el tema que se está presentando y obviamente generar lo que es una conclusión. O sea, yo infiero, yo concluyo y por lo tanto, obviamente, así lo podemos presentar. Dentro de esta semana, nosotros tenemos que realizar una vez que ya recordamos un poquito lo que empezamos a ver desde la definición de argumentación, incluso nuestra primera actividad integradora, nosotros identificamos en un texto los diversos argumentos, aquellas ideas que presentaba el autor y después terminamos nosotros generando nuestros propios argumentos. Después, pues empezamos ya a redactar o elaborar textos un poco más extensos como un texto argumentativo. Y en esta semana es importante destacar que vamos a elaborar lo que es un ensayo. Aquí sería, ¿cuáles son los pasos para realizar un ensayo? Espérenme, es que estoy anotando. ¿Quién entra? Ya. Oye. Vamos a ver aquí cuáles son los pasos para realizar un ensayo que posiblemente nos sirva como de introducción para que podamos tomar en cuenta qué debemos de hacer para poder realizar lo que es este ensayo. Paso número 1, un análisis. Analizar las preguntas sobre el ensayo, analizar el tema que se quiere tratar, planificar la investigación del tema, esto quiere decir a las fuentes de información a las cuales nosotros acudimos. Primero tenemos que saber muy bien qué queremos del ensayo, qué temas nosotros vamos a tratar dentro del ensayo. Entonces, ya que tenemos esto, nos va a ayudar también a saber cuáles son las fuentes de consulta a las que vamos a acudir. Posiblemente son periódicos o posiblemente sean revistas especializadas, según obviamente el tema que nosotros vamos a trabajar y el enfoque que le vamos a dar. En el paso número 2, tenemos que elaborar un borrador. Aquí hacemos una lluvia de ideas sobre el tema según el enfoque que nosotros queremos darle. Realizamos una lista con los temas y su orden. Esto quiere decir, si voy a hablar de la contaminación, posiblemente yo termine hablando de la contaminación auditiva. Entonces tengo que poner, no sé qué va primero, la definición o después las características. En fin, tengo que darle un orden y una secuencia a lo que yo voy a mostrar. Esto me va a llevar a la redacción de mi borrador. Esto quiere decir, mi ensayo lo voy a empezar ya a realizar. No significa que sea mi ensayo final, porque a fin de cuentas es un borrador, que decir, es una propuesta que yo tengo que estoy escribiendo. Y dentro de esta propuesta siempre es importante tomar en cuenta y no perder de vista lo que es la estructura del ensayo. Esto quiere decir cómo está compuesto el ensayo. Debe estar compuesto por introducción, desarrollo, conclusión
y las fuentes de información. Entonces, en la introducción recordemos que va como una invitación, como si yo le platicara a la gente de qué se va a tratar. Entonces ahí incluimos lo que es la introducción. Después el desarrollo yo puedo incluir las ideas más importantes. Recordemos que si estamos en un ensayo y si estamos hablando de un módulo de argumentación, yo voy a incluir mis argumentos más importantes dentro del desarrollo. Quiere decir que en el desarrollo va lo más importante de lo que es mi ensayo. Después genero lo que es una conclusión, que la conclusión hago el cierre de todas las ideas. Posiblemente puedo terminar con alguna frase, con alguna cifra, con alguna motivación, algo que me permita mostrar el cierre de mis ideas. Y por último, es necesario siempre incluir las fuentes de consulta. Acuérdense que si nosotros acudimos o siempre les decimos acudan a fuentes confiables, pues ustedes también demuestren que la investigación que hicieron es confiable, por lo cual están fundamentados en esas fuentes de consulta. Aquí mucho ojo, no compartir el link significa ya compartir la fuente de consulta, sino es necesario agregar mayor información. Ahora, ya nosotros tenemos el ensayo, tenemos nuestro borrador de nuestro ensayo. ¿Qué escribimos como última parte? Pues escribimos lo que es el título. El título tiene que ser aquello que permita que el lector lo invite o por lo menos le genere la curiosidad de leer lo que es mi ensayo. Para lo cual podemos hacer una lista mínima de 10 títulos sobre el tema a tratar en el ensayo, es decir, 10 propuestas de título. Testear el título con terceros, o sea, preguntarle a alguien, ¿cómo ves el título? Es que quiero hablar de tal tema. ¿Crees que este título está bien o este? Para que nos empiecen a dar por cuál eligen que vaya muy relacionado con el tema y lo que nosotros buscamos del mismo. Indiquen qué se espera del escrito, elijan el título adecuado para el ensayo, porque preguntándole a diversas personas podemos encontrar el mejor título. Si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, posiblemente sea algo que no nos lleve a ningún lado porque nosotros lo escribimos y nosotros decidimos cuál es el título. Y si le preguntamos a alguien más, posiblemente sea nuestro público objetivo y pueda elegir de forma más adecuada cuál es el título y este título nos puede ayudar. Y por último, es necesario, como último paso, es necesario hacer la lectura varias veces del ensayo con la finalidad de identificar, como yo le llamo, áreas de oportunidad. Errores gramaticales, ortográficos, posiblemente de una idea que yo quiera decir la definición de la contaminación auditiva y terminé hablando de la contaminación ambiental. Entonces, podemos ir revisando esta parte y si es preciso, es necesario, podemos agregar o podemos eliminar información con la finalidad de que cumplamos con el objetivo cuando estamos nosotros realizando lo que es nuestro ensayo. Aunado lo que es a este tema, les voy a presentar un video que va muy de la mano a lo que estamos diciendo y les explica de forma muy didáctica esta serie de pasos para elaborar un ensayo. Así que para complementar esta información, los invito a que escuchemos lo que es este video. Escuchamos y veamos este video. ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir, ah, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok?
Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, ¡ay, es que este está bien padre! Porque sí, que este... bla, bla, bla. Y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé... No, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué,
Ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda, alguna queja o algún lo que sea, puedes expresármelo en los comentarios con un like, un dislike, un mensaje, lo que tú gustes. Estamos aquí precisamente para ayudarnos. Así que Dios te bendiga mucho, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo próximamente. Muy bien. Vamos bien, yo creo que el profesor fue muy preciso en explicarnos también de forma muy detallada cuáles son los pasos y la estructura que debe tener lo que es un ensayo, cómo está compuesta cada uno de los elementos de la estructura y obviamente qué debe de tener cada uno de ellos, ¿no? Y también, como ustedes pudieron ver, pues nos hizo referencia a la argumentación, decir, bueno, debemos de justificar lo que nosotros estamos diciendo. Eso significa vamos a argumentar. No es únicamente mostrar nuestra opinión, sino también decir por qué opinamos de tal o cual manera y mostrar que realmente hemos realizado una investigación y tenemos una postura o un punto de vista, pues realmente que está fundamentado en algo que nosotros trabajamos, ¿no? En un trabajo académico que hay atrás de él. Hasta aquí vamos bien para que pasemos lo que es al proyecto integrador. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Voy a volver a compartir porque se fue. Ok. Vamos a hablar, aquí tenemos nuestro proyecto integrador que yo les puse pues capturas de pantalla para irlo explicando y que nos quede más claro, ¿no? Vamos a ver cada uno de los puntos. Mi proyecto integrador titulado Mis argumentos finales. En el punto número 1, elige un tema que te interese y tenga repercusiones en tu entorno. Acuérdense que hemos trabajado mucho sobre el tema de la legalización de las drogas. Si quieren, ustedes pueden trabajar en él. O bien en alguno de los temas que les apasione, que les guste mucho, pero sobre todo que tengan impacto en la zona donde ustedes obviamente viven o se desarrollan, ¿no? En el punto número 2, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito en específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Que si yo ya hablé sobre la contaminación auditiva. Pero yo puedo decir, bueno, si ya la pongo en un ámbito específico aquí en la Ciudad de México, yo puedo decir que existe un gran problema de la contaminación auditiva porque se han detectado niveles altos de audición o algo así, ¿no? Entonces ya lo estamos llevando nuestro tema a un ámbito específico. En el punto número 3, en 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. Tenemos que obviamente mostrar y comprobar la importancia de esa investigación. En el punto número 4, escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Acuérdense que estuvimos ya trabajando mucho la hipótesis la semana pasada. ¿Cómo está compuesta por? Y primero vamos a definirla que la hipótesis obviamente es una suposición. Nosotros creemos que así puede ser, que puede ser verdadera, obviamente puede ser falsa esa suposición. Y es una oración muy breve, no sé, 2 o 3 renglones cuando mucho, y está compuesta una hipótesis por 2 partes, lo que son las causas y lo que es el efecto. Sí, y escribimos, y luego entonces, y escribimos. Entonces, cuando vamos a escribir la hipótesis, debemos de poner esta suposición aquí dentro del punto número 4. Aquí no vamos a desarrollar un tema, ni vamos a profundizar, sino únicamente vamos a colocar lo que es nuestra hipótesis. En el punto número 5, escribe 2 ciencias desde las cuales abordarás el tema, dependiendo obviamente del tema que nosotros hayamos elegido y el enfoque que le vamos a dar.
En el punto número 6, describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. Es decir, ¿qué hicimos? ¿A dónde acudimos a revisar la información? ¿Qué información nosotros encontramos y dónde, no? Argumenta tu postura sobre este tema. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? En el punto número 8, plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura de premisas y conclusión, que es como está compuesto un argumento. Así que vamos a escribir argumento 1, 2 y 3. En el punto número 9, en al menos una cuartilla en este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar las fuentes de consulta. Aquí en este espacio, recuerden que se va haciendo grande, vamos a escribir lo que es nuestro ensayo, donde se hable de la importancia del tema y se incluyan las diferentes disciplinas que escogimos hace un momento. Es importante que cuando terminamos de compartir el ensayo, nosotros incluyamos las fuentes de consulta. Irnos más allá de únicamente compartir el link y compartir mayor información. En el punto número 10, vamos a grabar un audio de máximo 2 minutos en el que se expongan uno de tus argumentos y en el que se expongan los argumentos, por lo menos uno de esos 3, y hay que defender ese argumento. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Guarda tu audio en la nube y en el siguiente recuadro copia el enlace que se puede escuchar. Entonces, vamos a hablar de la importancia de la argumentación, pero sí es importante que nosotros subamos el audio a la nube y copiemos únicamente el enlace de ese mismo audio. Sobre todo cuando ya lo subimos a la nube. Yo les acabo de compartir, bueno, ayer creo que compartí uno y hoy otro. Uno viene haciendo cómo subir nuestros archivos a Google Drive y compartir, obtener el enlace para poderlo compartir en un documento de Word, ¿no? Y después también cómo se maneja lo que es Dropbox para poder compartir la liga también del documento que se vaya a subir. Entonces, los invito a revisar esos 2 materiales, les ayudará muchísimo. Ya hicimos en alguna de las sesiones que tuvimos con anterioridad, hicimos una pequeña actividad para enseñarles cómo se obtiene el enlace de cualquier archivo, tanto en Google Drive como en Dropbox, para que podamos revisar y repasar lo que son estos temas. Muy bien. Hasta aquí todo bien, todo correcto. Todo correcto. En el número 9, ¿cuánto es una cuartilla? Cuartilla es una página, como una página del libro tamaño profesional, un lado de tu hoja de un cuaderno profesional. Eso es una cuartilla. ¿Ok? Voy a dejar de compartir esta presentación, ahorita vamos a volver a ella. Y voy a compartir lo que es la rúbrica de esta actividad para que veamos qué nos pide y qué es lo que nosotros debemos de entregar. Aquí lo tenemos en pantalla. Déjenme comparto. Muy bien. Aquí tenemos nuestra rúbrica del proyecto integrador. Acuérdense que las rúbricas, lo que nosotros siempre les sugerimos es, las rúbricas están compuestas por criterios de desempeño y por porcentaje de lo que hayamos realizado. Es experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo y no evaluable. Y tenemos la puntuación aquí en cada uno de estos elementos. Entonces, siempre revisen lo que se pide, por ejemplo, en el nivel de experto. ¿Qué se pide en el nivel de experto? Vamos a leer nada más uno para que nos demos cuenta cómo se manejan lo que son los temas. Seleccionar un tema relacionado a partir del que se desarrollan los siguientes elementos. Plantea un problema de investigación considerando su impacto y repercusiones en el entorno. Escribe en 3 líneas la importancia de investigar sobre el tema que se eligió. En el punto número 3, formula una hipótesis respecto al tema de investigación. En el 4, escribe 2 ciencias desde las que se abordará el tema elegido. Describe la forma en que realizó su investigación documental en los 4 pasos anteriores. Argumenta su postura acerca del tema. Realiza 3 argumentos sobre la importancia del tema en su entorno, utilizando premisas y conclusiones. Y realiza un ensayo de una cuartilla en el que se destaca la importancia del tema y de su entorno.
y cómo se vincula con la investigación. Y luego grabo un audio de máximo 2 minutos en el que defiendo un argumento que viene de su ensayo de forma natural y sin leer. Entonces, siempre de cada uno de estos criterios de desempeño es importante revisar la columna de experto para ver que cumplamos con todo. Así que hacerlo en actitudinal, en comunicativo y en pensamiento crítico. Entonces, para que lo tomemos en cuenta y lo hagamos lo que es en tiempo y en forma. Volvemos a nuestra presentación de PowerPoint. Aquí está. Ahora lo que vamos a platicar es sobre nuestro foro de integración titulado El mejor avance científico. En esta semana tenemos que participar en nuestro foro de integración. Este sí genera una calificación. Recordemos que los foros nos pide por lo menos 5 participaciones, así que vamos a ver qué nos piden cada aportación. En tu primera aportación responde a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En la segunda aportación, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que hace una disciplina. Tercera aportación, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. En la cuarta, define tu postura y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación, o en caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. Y en la última aportación o quinta, redacta un párrafo donde mencionas los 3 mejores avances científicos de la historia desde los planteamientos desde los que se plantearon tus compañeros y que tú lo consideres así. Recordemos que es muy importante y es uno de los puntos que fueron áreas de oportunidad en el foro anterior. Es muy importante que se participe a lo largo de la semana para que se reciba lo que es ese puntaje, porque luego lo que ocurre es que en un mismo día se desea hacer todas las aportaciones y obviamente esto no puede ser válido, ¿no? Entonces voy a irme a lo que es el foro de integración para revisar lo que es un poco lo que sería la rúbrica que nos da luz sobre lo que debemos de hacer dentro de los foros. Así que voy a compartir la rúbrica para que la podamos revisar. Ya. Aquí está la rúbrica. Igual del avance científico, los criterios de desempeño son los mismos: cognitivo, actitudinal, comunicativo y colaborativo y pensamiento crítico. Entonces es importante siempre realizar o revisar la columna que dice experto para que podamos ver nuestro trabajo que cumpla con todos estos puntos, ¿no? Por favor, revisemos ahí, tenemos muchísimo más puntos. Así lo hagamos en cada uno de estos criterios y así podemos obviamente ser evaluados. Dejo de compartir esta y me voy a compartir la presentación que es con la que hemos estado trabajando. Aquí está. Muy bien, entonces no perdamos de vista, recordemos que este foro sí genera una calificación cuando se cierra, es cuando se empieza a calificar. Entonces, mucho ojo con sus aportaciones de este foro. También otro punto a tomar en cuenta dentro de los foros y que es importante siempre tomarlo en cuenta es que es necesario que se fomente el respeto y la tolerancia en estos espacios. Posiblemente nos encontremos a personas que piensen totalmente diferente a nosotros, no piensen igual, pero nos quedamos con aquello que es bueno y respetamos lo demás. Entonces, lo que es el foro aprendiendo, que está cada semana, el foro de integración y cualquiera de esos espacios, fomentemos el respeto y lo que es la tolerancia. Okay, no avanza. Muy bien, y siempre es importante y nos hemos dado cuenta que cada semana se nos invita a realizar lo que es cualquier texto. Y dentro de ese cualquier texto es muy importante el respeto de la utilización de estos signos dentro de la gramática, ¿no? Y que podemos utilizar en una redacción. Por ejemplo, tenemos el punto que indica el fin de una oración y se puede escribir después de alguna abreviatura. Punto y seguido separa oraciones que pertenecen a un mismo párrafo
Y el punto y aparte separa párrafos. El punto y coma indica una pausa mayor que la coma, pero no menor que el punto. Separa elementos de una numeración ya que tienen coma y inicia proposiciones. Es como los podemos utilizar para que ustedes los utilicen de forma adecuada cuando tienen que redactar un texto. La coma separa elementos de numeración, encierra aclaraciones, indica la elipsis del verbo, antes y después de expresiones como sin embargo, sin duda y no obstante. Las comillas van al principio y al final de una cita textual al escribir palabras extranjeras o en la estructura de seudónimos de personajes o personas famosas. El citar el título de un cuento, de un capítulo, de una novela, de un artículo o para destacar palabras que no representan un concepto. El paréntesis se utiliza con la intención de realizar una aclaración. El guión, raya de diálogo, indica el cambio de un interlocutor del diálogo. Los signos de interrogación se escriben al principio y al final de las preguntas. Los signos de exclamación o de admiración se escriben al principio y al final de las oraciones exclamativas. Y el guión se coloca detrás de la sílaba. Nos sirve para dividir una palabra al final de la línea y lo que es la diéresis. Se escribe gegi usando cuando queremos que la U suene en una palabra. Entonces, tomemos en cuenta estas reglas y utilicémoslas de forma más adecuada para poder darle al texto el sentido que nosotros estamos buscando, ¿no? Porque a lo mejor le falta una comita y si no le ponemos la comita, pues eso significa otra cosa. Entonces, hay que saberlo utilizar y obviamente saberlo aplicar para que cumpla con el objetivo que nosotros estamos pensando. De igual manera, si ustedes tienen dudas sobre cómo se escribe alguna palabra, acuérdense que ya les compartimos que existe la Real Academia Española de la Lengua, que tiene a su servicio para que les diga eh, cómo se deben escribir lo que son unas palabras y obviamente lo que significan. Entonces ahí podemos aclarar algunas dudas, ¿no? Y utilizando de forma correcta estos signos de redacción. También para ir terminando, recordemos que tenemos 2 actividades formativas como cada semana, usar argumentos e investigación. Para darle respuesta, pues es primero necesario que nosotros revisemos los recursos. Y como siempre les decimos, antes de contestar las actividades, revisemos los recursos. Tenemos también otra actividad que realizar, lo que es la autoevaluación. Esta autoevaluación, si ustedes han revisado los porcentajes de cada una de las actividades, genera un porcentaje. Entonces, para que lo podamos hacer. Y sobre todo, cuando ustedes lo contesten, recorran toda la pantalla para que vean si al final no hay una indicación que diga enviar, porque luego posiblemente en autoevaluación nos quedamos en que lo contestamos y ya no lo subimos y el sistema no detecta que lo hayamos entregado. Entonces, sí es muy importante que revisemos esta parte para que también hagamos nuestra autoevaluación. Fechas importantes, pues el domingo 19 es nuestra fecha de cierre de nuestro módulo. No hay extensiones una vez cerrado el módulo, ya que nosotros tenemos que entregar las calificaciones de forma muy rápida. Entonces, por lo tanto, una vez cerrado el módulo, ya no hay extensiones, ¿no? Pueden visualizar sus calificaciones a partir del miércoles 22 de junio. Nosotros tenemos lunes y martes para poderlos evaluar. Entonces, ¿qué los invitamos a hacer? Que el miércoles ustedes ingresen a la plataforma y descarguen su portafolio de evidencias porque ahí vendrá la calificación que ustedes han obtenido hasta este momento. Y es necesario que ustedes la guarden en algún documento, en la forma impresa o en algún documento que ustedes acuerden. Aquí tenemos los espacios abiertos. Recordemos que el viernes a las 6 tenemos nuestro segundo espacio abierto, donde compartimos algunas estrategias para el desarrollo de las actividades. Y vamos a ver si metemos ahí un mini cursito de cómo poder utilizar una plataforma que nos ayuda para hacer nuestras diferentes actividades, más otra serie de beneficios que podemos nosotros obtener. Así que los invito a que ingresen a la sesión del viernes que vamos a tener para que ustedes puedan tener esos conocimientos y los puedan aplicar. ¿Alguna duda que tengamos antes de que muestre mi frase de esta semana? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? A ver.
Sí, ok. Cualquier duda, de todos modos, si quieren, cuando vayan haciendo las actividades, por favor me escriben para que yo los pueda orientar. Y les comparto mi frase de la semana que dice, si no fuera duro, todo el mundo lo haría. Es la dureza lo que lo hace grande. O sea, cuando nos cuesta realmente el esfuerzo, como que queremos más porque hemos tenido que invertir conocimiento, tiempo, hemos tenido que aprender y eso nos hace crecer, obviamente, como personas. Entonces, con todas las ganas y con toda la energía para terminar esta última semana de nuestro módulo, para que terminemos con éxito. Les agradezco mucho su presencia, pues nos seguimos viendo en la plataforma de Prepelín ESEP. Que tengan una excelente noche.